en diferentes países. Aquí tenemos un templo que fuimos y estacionamos para buscar gasolina allí en la India y estuvimos justamente frente de un catedral de los budistas, ¿no? Y ahí de hinduistas. Y ahí tenían, estos edificios están llenos de ídolos de por fuera. Cada uno así, azul o diferentes colores. No sé cómo los mantienen. Debe ser un tremendo trabajo porque cada uno es adornado de manera especial. Ahí está el suyo. Shiva. Entonces el hermano sabe más que yo porque él ha ido, ¿verdad, hermano, hasta la India o no? La India no he ido. Ok. He estado interesado por el hinduismo. Por el hinduismo. Yoga y todo eso. Ah, ok, ya. Tiempos de idolatría. Ok, en los tiempos de su idolatría, así es. Muy bien. Hemos pasado por eso, ¿verdad? Todos. Esos tiempos, algunos están en esos tiempos todavía. Vamos a ver si puedo hallar donde dejamos la proyección. Estamos en el versículo... Y el versículo notado ahí es 14. Ok, ya vamos subiendo acá. 14. Ok, 14, 1, 17. 1, 14 a 17. Perfecto, ya vamos entonces a proyectar esto. Ahí, ¿verdad? Oremos. Nuestro Padre, estamos delante de ti, Señor, con la petición de que nos des comprensión en tu palabra, Padre, de tu palabra, para que podamos, Señor, sacar provecho, sacar lo que necesitamos para nuestras vidas espirituales. Pero sabemos, como fue con Pedro, que nosotros no somos los suficientemente inteligentes para en realidad sacar de tu palabra. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Entonces te estamos rogando, Señor, en este momento, que por medio del Espíritu Santo nos enseñas las verdades de la palabra tuya, Señor. Dele a tu siervo lo que él necesita para poder explicar estos versículos tan claves e importantes para la vida cristiana y para el entendimiento de todo el libro de 1 Corintios. Padre, gracias por la linda oportunidad de poder abrir las páginas de tu palabra, Señor, y tener una copia propia nuestra. Y somos bendecidos. Más que la gente del primer siglo luchaban para tener una pequeña porción del Antiguo Testamento, de las cartas de Pablo y los demás. Y aquí tenemos toda una copia y somos bendecidos. Agradecemos, Señor, esta bendición, este don que nos has encomendado. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Entonces estamos volviendo al tema. Vamos a comenzar leyendo los versículos 14 al 17 del libro, del primer capítulo. Sí, perdón. Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio,
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la luz de Cristo. La cruz, perdón, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Estamos viendo cómo sabiamente comienza la carta del apóstol, ¿verdad? No va directamente al problema, sino toma tiempo para explicar la posición que ellos tenían en Cristo. Les trataba de enfocar en la persona de Cristo. Y aun cuando llegamos al versículo 10, cuando comienza a tratar con el problema, lo trata en manera breve, manera contundente. Dejan esto de romperse, dejarse romper. Hablan una misma palabra, o sea, se unen, que se unen para discutir plenamente, pero en amor del problema y que sean restaurados. Y era su deseo. Entonces les hizo las preguntas de, ¿está dividido Cristo? Y nosotros debemos de pararnos a pensar en esto de vez en cuando. Cuando hay desunión, tenemos que preguntarnos si es por el Evangelio o si es por la personalidad de uno. Por mi carácter o por el Evangelio. Porque si hay desunión por mi carácter o mi persona, entonces el problema es mío. Pero si hay desunión por el Evangelio, tenemos que regocijarnos. Y a veces está disfrazado el problema, porque el problema en realidad es el Evangelio, pero buscan otra manera de crear divisiones, pero en realidad el problema principal es el Evangelio. Pero es una buena pregunta hacernos, ¿está dividido Cristo? O la otra pregunta, ¿fue crucificado por nosotros algún hombre? Por ejemplo, Pablo. No, ningún hombre fue crucificado por nosotros. ¿O fuisteis bautizado, identificado a Cristo en el nombre de algún hombre? Y no fue en el nombre de ningún hombre, sino el Dios hombre, Jesucristo. Entonces hemos visto cómo va pues estableciendo estos puntos principales. Ahora, enfoca pues claramente en el problema, en el versículo 12, donde dice que algunos, el 11 dice que hay disputas entre ustedes. En el 12 dice que algunos de ustedes están siguiendo a hombres, algunos de Pablo y Apolos y Cristo. Aunque no es malo seguir a Cristo, pero la manera que lo pone acá obviamente no lo está diciendo en una manera positiva. Ellos estaban diciendo que estaban siguiendo a Cristo, pero en realidad no estuvieron haciendo esto. Habían problemas específicos en la iglesia y vamos a verlas en los próximos versículos, los que acaba de leer, hermano. Primeramente, versículos 14 al 16, una vez más, hermano. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces tenemos aquí Pablo mencionando la tendencia de uno identificarse con algún hombre. Y ese es un problema.
un problema en la iglesia de hoy en día es que hay gente que sigue a hombres más que a Cristo. Claro que debemos amar a los que nos guían, los que nos están apoyando espiritualmente, pero no deben ellos llegar a ser diositos para nosotros. Tenemos un Dios. Y entonces Pablo nunca trató de establecer un culto de la personalidad. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a algunos, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. No quería tener gente que le adorara como si fuera él un santo, como lo están haciendo hoy en día. Segundo, el versículo 17a, hermano. Pues no me envió Cristo a bautizar. Entonces, no le mandó a bautizar, sino a ¿qué, hermano? A predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo no trató de ser un predicador popular, no con sabiduría de palabras. El 17 entero, hermano, ahora. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora el segundo problema se aparece aquí. No solamente había la gente que quería tener un culto de personalidad, pero en la iglesia había gente que estaba aferrada a gente que pudo hablar bien, no con sabiduría de palabras, envuelto en el método. Y vamos a ver que ese fue el problema, que estaban siguiendo a hombres ciertos y a métodos mundanos, métodos populares, métodos de los hombres. Y querían gente que pudo hablar bien. En las ciudades griegas, y estamos hablando del tiempo romano, pero estamos hablando de un lugar que era griego, de una ciudad griega, aunque era establecido por los romanos, pero estaba en la provincia que era el lugar donde vinieron los griegos. Tenía la gente la tendencia griega, tenían el idioma griego todavía. Y la idea era, dicen que en Atenas, por ejemplo, hacían teatros. Y por un actor decir una palabra equivocadamente en griego, le tirarían verduras, le expulsarían del teatro por fallar en una sola palabra en el teatro. Imagínense, yo estaría fuera de aquí hace mucho tiempo, pues ya me hubieran apedreado, porque no domino bien el español, ¿no? Pero para ellos era tan importante la palabra que uno escogía. Y esa era la mentalidad griega, y estaban llevando la mentalidad mundana a la iglesia. Y es el problema que tenemos hoy en día. Si el mundo comienza con algo, si Hollywood comienza con algo, tenemos que llevarlo a la iglesia. Tenemos que usar los métodos del mundo. El 17 sigue diciendo la última parte del 17. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no trató de tener un mensaje prestigioso. Él no quería invalidar el poder de la cruz para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y es el tercer problema que vamos a ver ahí. No solamente tenían culto de personalidad, no solamente querían tener métodos mundanos,
pero también vemos que querían tener un mensaje prestigioso, un mensaje, un evangelio diferente, un evangelio cambiado, un evangelio presentable a mí me gusta escuchar el evangelio. Un día el vecino de frente de mi casa había visitado a nuestra iglesia cuando yo era pastor y me había escuchado predicar. Y me dice el vecino que mi esposa y sus amigas están viendo por televisión un predicador de Houston, Texas. El que predica con una gran sonrisa en la cara. ¿Cómo se llama, hermano? Ustedes lo conocen, not Rick Warren, pero el de Houston que tiene la iglesia más grande de Texas. Austin. Joel Austin. Me dice que estaban mirando a Joel Austin. Y él te hace sentir bien al escucharlo. Te hace sentir alegre y animado al escucharlo. Le dije, cierto, es cierto. Y dijo, sí, y usted debe aprender de él, me dijo. Y ahí más o menos terminó la conversación. Porque no iba a ir con un nuevo mensaje, cambiando el mensaje de la cruz para que sea más suave, más lindo al oído. No vamos a hablar de un Salvador que fue sacrificado y derramó su sangre, fue molido. Vamos a hablar de un Salvador con una sonrisa en la cara y vamos a cambiar el mensaje. ¿Qué les parece, hermano? Amén. Amén. Vamos a dar un sumario aquí, siguiendo el motivo de Pablo hacia la unidad. Primeramente, en versículo 10, dijo, todas formamos parte de la misma familia. Dice ahí en versículo 10, comienza con hermanos. Hermano 10, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando dice hermanos, esto debe ayudarnos a volver a una cosa importante, que somos una sola familia. Una sola familia. No hay jerarquía en la iglesia de Cristo. Sí hay liderazgo, pero liderazgo siervo. Los que dan su vida para la iglesia. Y son pastores, son siervos que dan hasta dar su vida a veces para la protección de la iglesia. Entonces vemos primeramente que hay hermandad en la iglesia, pero también tenemos el mismo Maestro, Señor, el Señor Jesucristo. Tenemos el mismo Señor, un mismo Maestro. Versículo 10 nos dijo esto. 11 y 12 vimos los cristianos que seguían a los hombres, que sigan a los hombres, creen divisiones. 11 y 12, hermano. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hemos visto que Cristo no está dividido. Y si hay divisiones, que alguien no está acordando con Cristo. Si hay divisiones, porque alguien está en desacuerdo con Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el 14 al 16, Pablo nunca buscó llamar la atención a sí mismo.
14 al 16. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ahí tienen la prueba de que no estaba buscando un culto de personalidad. El 17 nos habló de que Pablo no confiaba en su habilidad para predicar, ni en su metodología. Versículo 17a. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Pablo se centraba en el mensaje del Evangelio e indicó que el Evangelio que predicaba era acerca de Cristo crucificado, hermano. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a comenzar a enfocar en uno de esos 3 errores, hermanos. ¿Y qué son los 3 errores? ¿Quién me puede decirlos ya? Culto de personalidad, seguirle a los hombres, perfecto. Otro. Exaltar la metodología. Usar métodos modernos, métodos comunes de la sociedad. ¿Y qué fue el otro problema? Cambiar el mensaje. Jugar con el Evangelio. Cambiarlo porque es ofensivo. Vamos a hacerlo más suave. Suena ilógico. Vamos a hacer que el mensaje sea lógico. Hermanos, en hacerlo, destruimos el plan de Dios. Y vamos a ver que Dios ha escogido hacer necia a los sabios de este mundo. Y lo hace por medio del Evangelio. Entonces, acerca de la tentación de comprometerse, vamos a mirar aquí este asunto en los próximos 3 capítulos. Capítulos 1, 2, 3 y 4, en realidad 3 y medio. Vamos a ver que ellos fueron tentados a comprometerse, tal como ustedes son tentados a hacer. Especialmente si viene un pastor de visita y sabemos que no va a predicar un buen evangelio, un claro evangelio, pero le dejamos ocupar nuestros púlpitos. Pero es que no, es muy frustrante tratar de explicarle y es mejor dejarle enseñar y después lo arreglo cuando vuelva. Hermanos, esto es para mí un compromiso. Compromiso del mensaje, compromiso del método, compromiso con hombres, con personas. Y si yo, pues, vamos a Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Hermano. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el momento de agradar a los hombres, dejamos de ser siervos de Cristo. Ya somos siervos de los hombres. Entonces vamos a mirar la primera cosa en esta parte de la tentación de comprometer el mensaje. Pablo señala 3 áreas en las cuales comúnmente muchas iglesias son tentadas al compromiso. 3 áreas, hermanos. Primeramente, son tentados a alterar el mensaje. Los corintios estaban tentados a comprometerse, alterando el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver esto en el resto del capítulo 1, de versículos 18 al 31. Cómo estaban jugando, alterando el mensaje. Esto es peligrosísimo y nunca debemos de permitir esto suceder. Segundo, la iglesia de Corinto y las iglesias de hoy en día son tentados a juguetear con los métodos.
Los corintios estaban tentados a comprometerse, adoptando métodos mundanos. Y vamos a ver en capítulo 2 como sabiamente en 16 versículos el apóstol va a mostrarnos que esto es inútil y es algo que el hombre, el creyente espiritual, el creyente maduro no hace. Pero el creyente inmaduro lo hace a menudo. Vamos a ver la tentación de seducir con el hombre, seducirse con el hombre, dejarse seducir por el hombre. Los corintios estaban tentados a comprometerse siguiendo a los hombres. Hermanos, la primera señal de carnalidad es que uno es seguidor de hombres. Si hablas con alguien y todo el tiempo están hablando del gran escritor fulano de tal. Y todo, no, pero el escritor dice tal cosa y está aferrado a un autor. Es que es carnal. Está siguiendo a un hombre y no a Cristo. Y todos nosotros fácilmente caímos en esa trampa. Y nunca debemos ser seguidores de ningún hombre. Y vamos a ver sabiamente cómo explica esto el apóstol. Estos 3 errores serían indicados y corregidos en los capítulos 1 al 4. Y va a tomar tiempo, hermano, para nosotros pasar por este camino de examinar estas 3 tentaciones. No altera el mensaje. Vamos a leer 18 al 31, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En 1 Corintios 1:18 vemos que la palabra de la cruz o el mensaje del evangelio no es un mensaje agradable o popular para el mundo, hermanos. No tratan de hacerlo popular, hermanos. Nunca va a ser un mensaje popular. No debemos tratar de ayudarle a Dios a hacer que el mensaje sea más aceptable. Vamos a cambiar esta parte acá y vamos a decirlo así. Y no vamos a hablar de la cruz, o no vamos a hablar del pecado, no vamos a hablar del señorío de Cristo, no vamos a hablar del hecho de que Él resucitó de entre los muertos.
Estas cosas no tienen sentido en realidad para el mundo. Incluso como hacen hoy en día en los Estados Unidos, vamos a simplemente decir que si confías en Cristo, Él te dará vida eterna. O vamos a hacer como muchos en los Estados Unidos, sonríe, Dios te ama. Así hacen, pues hemos jugado demasiado ya con el mensaje. Ya es hora de volver a lo que el Evangelio es y quedarnos ahí. Y si ofende a la gente se ofende entonces. Y si no parece interesante o inteligente, bueno, entonces que sea un mensaje no inteligente, pero no lo vamos a cambiar, hermanos. Ya hemos cambiado el Evangelio demasiado. Ya las iglesias han jugado demasiado con el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz, de un Salvador que sufrió pena de muerte, murió como criminal. Y no hay nada bonito en eso, menos que era Jesucristo quien lo hizo. Esto es lo que lo hace bonito. Pero el mensaje no es un mensaje, especialmente en aquel mundo, donde la cruz era puramente para los malhechores. La cruz era para el criminal. Por eso han hallado en las catacumbas de Roma un cuadro ahí de una cruz. Y en la cruz hay un asno clavado a la cruz. Y ahí abajo dice, fulano, un creyente, este es el Dios de fulano. Porque para el judío, para el romano, era locura la cruz. Era locura. Y para el judío faltaba poder. ¿Cómo voy a ser salvo por medio de alguien que murió como criminal? Pero era que ahí mismo es donde está la respuesta. Porque él no estaba muriendo su propia muerte, estaba muriendo la muerte mía. Estuvo muriendo por mí el reo, el malhechor, el pecador. Yo debería de haber estado ahí, pero Él me tomó el lugar, pero lo pagó por completo. Es un hecho. Y para nosotros que hemos sido salvos y que estamos siendo salvos todavía, es poder de Dios. Porque la cruz no era solamente para salvarme del pecado, pero también yo morí juntamente con Cristo para que yo muriera en esa cruz al pecado, al poder del pecado en mi vida. Por eso la cruz es para mí sabiduría, la cruz es para mí poder. Y es para todo creyente y debe ser, y no debemos juguetear con el mensaje, no debemos de cambiar el mensaje. Dios es el quien decidió el método de salvarnos del pecado y fue por la muerte de su Hijo en el Calvario. Y debemos seguir predicando ese mensaje y ya basta esto de cambiar el mensaje, a decir a la gente, ore esta oración, invítele. No, cree en aquel que fue molido por ti, que se crucificó por ti, se dejó matar en tu lugar. Cree en aquel que murió por tus pecados y en aquel quien resucitó al tercer día. Confía únicamente en Él y en lo que Él hizo por ti. Ese es el Evangelio que debemos de predicar, el Evangelio en lo cual fuiste salvados. Ni el Evangelio en lo cual vas a prosperar en la vida cristiana si te quedas firmes en ese mensaje. Y nosotros debemos de quedarnos firmes en la cruz. La cruz no es un mensaje atractivo para la humanidad perdida. Por lo contrario, el Evangelio es locura a los que se pierden. Hermanos, nunca va a parecer bonito el mensaje de la cruz. Porque para creer en Cristo, la gente tiene que decir que yo merezco la muerte, pero Él la tomó por mí. Él murió por mis pecados. Porque en el Evangelio, recuerdan, Cristo murió por nuestros pecados, la Biblia dice. El pecador tiene que reconocerse como una persona que merece la muerte, pero al verle a Cristo, todo se resuelve, todo tiene sentido.
Por otra parte, la cruz es un mensaje sensato para el creyente que crece, por cuanto es el poder de Dios a los que se salvan. La frase se salvan es salvación fase 2, la segunda etapa de nuestra salvación única. A los que se salvan lo pone en tiempo presente, porque nunca llegamos al momento a decir que no, yo sí creí en la cruz, pero ahora la vida cristiana es por mis esfuerzos. No, la vida cristiana es una vida donde nosotros nos identificamos con nuestro Cristo que fue crucificado con nosotros. Diariamente tomamos esa cruz. Diariamente volvamos a la única cruz que tenemos, la cruz del Calvario. Por eso Pablo gloriaba en una sola cosa, en la cruz de Cristo. Y nosotros vivimos la vida cristiana entendiendo que he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Entonces la cruz para nosotros todavía sigue siendo la sabiduría de Dios, porque no solamente me salvó de los pecados, pero me salva del pecado que mora en nosotros. Vamos a leer el 18 al 20 otra vez, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 19 dice, pues está escrito, el Evangelio es un mensaje no convencional por diseño. No es convencional, pero por diseño. Así lo quería Dios. Hace mucho tiempo Dios prometió destruir la sabiduría de los sabios. Isaías 29:14, hermano. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y lo ha hecho en la cruz, hermano. El mundo jamás hallaría esto como la respuesta para nada. La muerte de alguien, de algún parecido criminal. ¿Cómo va eso a salvarle a alguien? Pero Cristo no era criminal, pero murió como si fuese criminal. ¿Por qué? Porque tomó la muerte que nos correspondía. Dios hizo esto salvando a la gente mediante la predicación de la cruz. Él ha hecho necio a los sabios. Pues ¿acaso ser salvo por medio de un mensaje que gira al torno a la pena capital? Sí, se puede. Puedes ser salvo por medio de un mensaje que gira alrededor en torno de la pena capital, porque Cristo murió la pena capital tuyo. Versículo 20 otra vez, hermano. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 4 preguntas retóricas que exponen la locura de la sabiduría humana y que muestran por qué Dios la destruye y por qué nosotros deberíamos rechazarla, hermanos. Primeramente, ¿dónde está el sabio? La respuesta anticipada es: no hay ningún sabio. Hasta el día de hoy, los filósofos no han podido encontrar la verdad mediante su sabiduría. ¿Y por qué van los creyentes a los sabios de este mundo para estudiar la filosofía para hacer el ministerio? Esa es locura, hermanos.
Esto es meterse en problemas. Si vamos a estudiar la filosofía de este mundo y aplicarla a la vida cristiana, estamos errados 100%. Porque el mundo no tiene ningún sabio, hermanos. La sabiduría de ellos es mentira. Le va a llevar a un calle ciego. No le va a llevar a la verdad. No le va a llevar a prosperar en la vida cristiana. Le va a llevar con cadenas a la muerte. Esto es el sabio. ¿Dónde está pues el escriba? La respuesta anticipada es: no hay ninguno. Lo mismo se puede decir de los eruditos de hoy, que a pesar de toda su búsqueda, no han descubierto las respuestas de la vida. He visto en mi corta vida que dicen que no, que el colesterol está mal para ti. Dejan de comer huevos, dejan de comer carne roja. Luego al rato dicen, bueno, hemos descubierto en otro estudio que el colesterol se necesita para el cuerpo humano. Y ahora la gente está volviendo a comprar huevos y comer carne roja. Y es que el mundo en toda su sabiduría y todos sus estudios da vueltas. No va para adelante. ¿Y nosotros vamos a seguirles? No, Señor. No vamos a seguir los escribas de este mundo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Disputador de este siglo. La respuesta anticipada: no hay ninguno. Las élites intelectuales del mundo aún no presentan algo que tenga sustancia. No tienen sustancia, hermanos. No se dejan engañar por este mundo y por la filosofía humana. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y la respuesta anticipada es sí. Dios ha hecho totalmente necios a los sabios de este mundo. Porque en toda su sabiduría no nos llevan a la cruz del Calvario para la solución. En toda su sabiduría van a llevarte a algún filósofo, a alguna persona, alguna cosa estúpida. Mira, tienes que poner una silla ahí en tu casa. Y tienes que, si tu papá no te trató bien, tienes que imaginar que la silla es tu papá. Y tienes que gritarle a la silla. Tienes que sentar fuerte en la silla. Para que puedas estar libre. Hay filosofías así, hermanos. Y cada rato vienen con otra idea. El problema de tu vida es tu abuelo. Tu abuela, tu bisabuelo tuvo una maldición y cargas esta maldición todavía. Tienes que deslizarte de esta maldición. ¡Qué locura mundana, hermanos! Porque si Cristo no nos ha librado, entonces ¿por qué lo estamos confiando para la salvación? Es liberación total, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, hemos sido librados de la servidumbre a este mundo y al maligno. Tenemos a un libertador, se llama Jesucristo. Y todo lo necesario para tu vida cristiana, para vivir una vida fructífera, se centra en Él, se encuentra en Él. Simplemente mantengan tus ojos en Él, mantengan la vista en Él. Viven dependientes de Él. Versículos 21 al 23 de capítulo 1 de 1 Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pueden ver en la historia del mundo que el romano buscaba poder, ¿verdad? Aquí dice que el griego buscaba sabiduría. Y sabemos que los judíos buscaban señales. Y vamos a ver que Dios no les dio lo que querían, lo que buscaban. Y nosotros tampoco debemos ser tentados a cambiar el mensaje para que el mensaje sea aceptado. Predícalo tal como es. Y guste o no guste a la gente. Predícalo así. Versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por diseño, Dios escogió salvar a las personas por un método que los sabios de este mundo no aceptarían fácilmente. Por diseño, el método de Dios es ilógico y poco atractivo para el mundo. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría humana no nos lleva a Dios. No vayan al mundo para conseguir sabiduría, para aprender a aconsejar, para aprender a ayudar a los creyentes. El mundo no tiene la respuesta. Por diseño, agradó Dios. Eudoquesen quiere decir literalmente euforia. Usar un método que este mundo no aceptaría. Agradó a Dios. Estaba bien contento usar algo que estaría en contra del método mundano. Un mensaje que estaría en contra de lo que el mundo desea escuchar. Es como si Dios estaba riéndose, sonriéndose cuando escogió usar la cruz del Calvario para salvar a la gente, porque sabía que no les iba a agradar. Por diseño, Dios ha determinado salvar a la gente por creer en un mensaje que es predicado o verbalizado por alguien. Dios ha determinado salvar a los que creen por la locura. Morías, absoluta insensatez o absurdidad de la predicación o proclamación de un mensaje. La absurdidad de la predicación. La absoluta insensatez de la predicación. Eso agradó a Dios utilizar. 22. Otra vez. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por lo general, los inconversos exigen algo extraordinario o complicado en lo cual creer. Por lo cual la cruz les parece increíblemente ilógico, pobre, débil. ¿Cómo va eso a salvarme? ¿Creer en algún hombre que fue crucificado? No. Pero cuando entienden que ese hombre no era cualquier hombre, era Dios. Y cuando entienden que la pena del pecado es muerte, la penalidad por el pecado es la muerte, comienza pues por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, a tener sentido. Y debemos entonces predicarlo así. Los hebreos quieren ver el despliegue de un poder sobrenatural con señales, prodigios y milagros para poder creer. Pero aún así, no creían en Cristo. Con poder, señales, prodigios
y no creyeron. Los gentiles buscan la exhibición de sabiduría humana mediante retórica o discusiones elaboradas para ser convencidos y creer. Por eso, en la cultura griega, el que dominaba era el orador. El mejor orador era el que dominaba a la gente. Versículo 23, hermano. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En lugar de dar al mundo lo que quería, Pablo predicó el mensaje de un Mesías crucificado. Este mensaje fue una gran piedra de tropiezo para los israelitas, que deseaban ver pruebas contundentes para creer. Querían ser asombrados con milagros, como hoy en día, ¿verdad? Y saben que hay muchas iglesias que pretendan hacer los milagros para que crean. Y van y dicen que vamos a tener una campaña de sanidad. Vengan para su milagro. Y piensan que, bueno, si podemos inventar algunas cosas ahí, vamos a hacerles creer. Y tratan de hacerlo. Y usan señales falsos, hermanos. Yo siempre recuerdo el testimonio de Johnny, la señorita que zambulló al agua y quebró su cuello y luego estaba en silla de ruedas por mucho tiempo y creyó en el Señor y ahora es escritor y también ha dado charlas en los Estados Unidos, pero ella fue a donde estaban haciendo las sanidades y llegó a un gran auditorio donde tenían miles de personas allá. Y entonces ella llegó para tener su milagro. Y entonces estaba ahí junto con un poco de gente ahí en sillas de ruedas. Y dijeron, ok, bueno, muy bien, vamos a pasarlos. Y los pasaron a un cuarto al lado. Y no les permitió salir durante todo el servicio. Sí se sanó gente en silla de ruedas, pero no de ese cuarto. Ella se quedó ahí con los que en realidad enfermos. Y entonces ella sabía la verdad, porque no quería que ella fuera una burla para el famoso predicador, si él no la pudiera levantar de su silla. Y no la iba a poder. Porque Dios quiere que ella sea así. Pero también porque esos hombres son engañadores, hermanos. Engañadores. Pero así es. Esto es lo que busca el mundo. Esto es lo que buscaba el judío. Pero en la cruz no se le dio lo que quería Dios en el mensaje de la cruz. Esto era un concepto insensato para los gentiles que gustaban de sofisticada retórica o lógica. Querían maravillarse con grandilocuentes y extravagantes palabras. Esto era el mundo. Quería oír algo muy lindo. Versículos 24 y 25, hermano. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra de la cruz parece débil y insensata al mundo, pero es absolutamente racional y poderosa para los que somos salvos. Para nosotros que hemos sido llamados. Todos los que han respondido al mensaje se llaman los llamados. A mí me gusta como le explicó un amigo mío. Él tiene un perro. Y ese perro se salió de la casa. Y él fue en búsqueda del perro en su carro
por el vecindario ahí, gritando, vente, ¿cómo se llaman los perros aquí? ¿Fido? Bobby. Bobby, vente, Bobby. Rambo. Entonces gritaba, llamaba. Y dijo que yo creo que yo pasé por ese perro 2 o 3 veces, pero estaba detrás de unos arbustos ahí riéndose de mí. Pero entonces por fin salió su perrito y lo levanta y lo mete en el carro. ¿Y saben lo que dejó de hacer? Llamarlo, porque era ya el llamado. Era el llamado. Y cuando estaba buscándolo era él siendo llamado. Pero cuando entró en el carro era el llamado ya. Y todos nosotros que hemos creído somos los llamados. Dios está llamando por medio del Evangelio a todo el mundo. Pero solo los que han respondido son los llamados. Y nosotros que hemos respondido al mensaje somos los llamados. Para nosotros que hemos sido llamados, todos los que han respondido al mensaje, el mensaje del Evangelio es tanto racional como poderoso. El mensaje de la cruz de Cristo crucificado es el poder mismo de Dios. Ese mensaje que cambia las vidas tiene el poder de transferir a la gente de muerte a vida. Y eso debería haber sido una señal más que suficiente para los israelitas de tener vida eterna, de pasar de la muerte a la vida. Como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, esto es el milagro más grande del mundo. Y viene por fe en Cristo. Todos los que creen en Él, lo que Él hizo por ellos, murió por sus pecados y resucitó al tercer día, todos ellos tienen vida eterna, tienen su milagro, tienen su poder. El mensaje de Cristo crucificado es la sabiduría misma de Dios. El sabio mensaje del Evangelio estaba trayendo vida y paz a todo aquel que creía. Tenía sentido, hermanos. Era la solución. Es sabiduría ese mensaje. Esa exhibición de poder debería haber hecho que el Evangelio fuese estimado y buscado entre los gentiles. Era sabiduría, hermanos. Era poder. Y es. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Está diciendo que Dios es insensato? No, está diciendo que la más mínima parte de la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de todo hombre. El aspecto más pequeño, débil, del poder y sabiduría de Dios es infinitamente superior que lo mejor que la humanidad pueda jamás realizar. No vayan con el mundo. No se dejan ser arrastrados por los mundanos y la sabiduría mundana. Versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra de la cruz es una solución única que produce resultados asombrosos en todos los que creen. Dios usa lo ignorante. Piensas en los creyentes que conoces. No son muchos sabios, ni poderosos, ni nobles los llamados.
Hay algunos. Yo voy a dejarles mirar a su alrededor para descubrir quiénes son. Pero no hay muchos. No hay muchos. Dios usa lo inusual. Para hacer su obra, Dios usa todo lo contrario de lo que es el sistema del mundo estima o requiere. Vamos a leer el 27 comparado con el 23 y 24. 27 primero, y luego 22 y 24. 23, perdón. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para uno le hace tropezar, para el otro le hace volver loco. A los gentiles del mundo que buscaban la sabiduría, Dios escogió presentarles algo que consideraban necedad. A mí me gusta cómo Dios trabaja, cómo Él obra. El mensaje de que una persona podría ser salva a través de un hombre muerto en una cruz parecía ridículo y poco razonable a los gentiles. ¿Cómo va un hombre que murió en una cruz a salvarme? Eso no tiene sentido. Dios escogió un mensaje que la sabiduría de los gentiles no podría explicar. A pesar de toda su sabiduría, los gentiles jamás habrían podido idear, concebir un plan de salvación tan increíble. Y hasta hoy en día, no vuelvan a ese plan de salvación. Siempre buscan su propio. Y muchas iglesias siguen al mundo en eso, creando un nuevo plan de salvación. Tenemos un nuevo método. Y están diciendo, como estuve una vez, todos se agarran de la mano al finalizar el servicio. Entonces, aquí estaba yo con 2 personas que no conocía. Y entonces dijeron, ok, los que son salvos, levanten la mano. Entonces, mi mano se fue para arriba en los 2 lados, ¿no? Sin que yo los alzara. Y ahora, todos con sus manos arriba. Vamos a orar al Señor y decir la oración del pecador. Y comenzaron así, y todo el mundo tuvo que obedecerle. Yo tenía mis manos en el aire, así, levantado por los otros. Locura. Esa sí es la locura verdadera. Loco verdadero. Los israelitas, por otra parte, típicamente buscaban algo poderoso como señales y milagros que confirmara la credibilidad de algo. Pero Dios a cambio les dio la palabra de la cruz. 27 otra vez, hermano. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo ha hecho por medio de la palabra de la cruz. Para el israelita, Dios escogió usar algo que se consideraba absolutamente débil y miserable, como un Mesías muriendo en una cruz, para ser el objeto de fe para la salvación. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y fue visto por mucha gente. Para el israelita común, esto no parecía ser la respuesta para su salvación, sino una desagradable y repugnante debilidad. Falta poco. Dios usa lo débil,
Pablo pide a sus lectores al considerar otras cosas débiles que Dios ha escogido emplear para alcanzar al mundo. Lo vil. 28, hermano. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil del mundo escogió Dios. Vil, agenes, significa cobarde o sin familia, lo abandonado, el huérfano. Dios ha escogido lo que la gente menosprecia. Lo menos preciado. Griego, exuteneo, que significa lo que no cuenta, lo rechazado, despreciable. Dios ha escogido a lo vil y a lo menospreciado, lo que no cuenta para el mundo, lo que el mundo rechaza, esto lo ha escogido Dios. Lo que no es, dice las Escrituras, significa lo que es considerado como nada en los ojos del mundo. Dios hace esto para deshacer lo que es. Lo que el mundo considera importante, Dios no usa. Pero usa lo que el mundo piensa que no es importante. Entonces, ¿por qué vamos a ir con los métodos de este mundo? Si Dios ha decidido usar lo que no es, no lo que es, no lo que existe, ha decidido de usar lo que el mundo no conoce, lo que el mundo considera como un huérfano, algo botado, o menospreciado. Dios ha escogido a usar eso. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa lo despreciado. ¿Por qué? Dios usa estas cosas, las cosas rechazadas, para hacer callar a toda lengua jactanciosa, para cerrarnos las bocas, para dejarnos con ninguna otra respuesta sino Cristo y a Él crucificado, para que nos aferremos a la cruz y a la cruz únicamente, hermanos. No vayamos pues por el mundo. 30 y 31 para terminar. Falta muy poco para el almuerzo, hermanos. Aguanten. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo finaliza su enseñanza sobre la importancia de no alterar el mensaje, recordando a los corintios que la palabra de la cruz o Cristo crucificado cambia la vida. No tenemos que ir con otra cosa. Por su muerte a nuestro favor, Jesucristo, el Mesías, ha llegado a ser para nosotros mucho más de lo que los judíos o gentiles jamás podrían haber imaginado o deseado en su búsqueda de la sabiduría y del poder. Versículo 30 dice otra vez, más por Él estáis vosotros en Cristo, una posición elevado, el cual nos ha sido hecho por Dios, que Cristo ha sido hecho sabiduría, lo que el mundo buscaba. Justificación, lo que el mundo no buscaba, más allá de su comprensión e imaginación. Santificación, algo que el mundo jamás va a hallar, la manera de vivir una vida piadosa. Él nos ha dado redención, más allá de lo que el mundo podría imaginar. Lo ha dado. Y todo esto es poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Entonces así es, hermanos. Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿por qué vamos con otro? Si en él habita la plenitud. En Cristo está todo centrado en una persona. Cristo es nuestra sabiduría, hermanos y hermanas. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Pueden decir esto de la educación moderna? ¿Puede decir esto del mundo? ¿Puede decir esto de cualquier evangelio, supuesto evangelio que sale de ahí? No, solamente se encuentra la sabiduría en Cristo. Cristo es nuestra justificación ante Dios. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo es aquel quien nos santifica. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde vamos a poner la mirada, hermanos? ¿En la sabiduría del mundo? ¿En algún nuevo mensaje de salvación? ¿O vamos a volver a lo que Dios nos ha dado? Un Salvador crucificado hace 2000 años, resucitado. Cristo llegó a ser el pago de nuestra redención ante Dios. Primero de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados por el poder de Dios. Conclusión 31 una vez más, hermano. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Conclusión. La vida cambiada del creyente en Cristo trae todo el reconocimiento y la gloria de Dios y nada al hombre. Toda la gloria va a Dios en Cristo, en la salvación. Y así vemos. Entonces, hermanos, ¿con qué vamos a ir? ¿Con un nuevo mensaje que el mundo o algún cristiano produce o trae? ¿O vamos a seguir con Cristo y este crucificado? Vamos a seguir con la cruz. ¿Es sabiduría para el mundo? ¿Es poder para el mundo? No, pero cuando lo creen, así es. Ambas cosas. Si ponen su fe en Cristo y la obra que Él hizo por ellos, es poder y sabiduría. Es poder y sabiduría. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras. Señor, hemos desviado y fallado tanto, Señor, en cuanto al mensaje que predicamos, Señor. Hemos usado nuevos mensajes y no hemos enfocado en Cristo, el mensaje de la cruz. Padre, ese mensaje es para nosotros poder y sabiduría. Es la salvación para nosotros, es redención, es santificación, es la glorificación futura. Señor, es nuestro todo, porque se centra en la persona amada tuya, en tu Hijo amado, Jesucristo. Entonces, Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres que nos aferramos a la cruz, Señor, al mensaje que el mundo rechaza. Este mensaje es nuestro mensaje. Y Padre, que nos redarguyes fuertemente si somos tentados en cambiar el mensaje. No debemos alterar el mensaje. Padre, ayúdanos, ábrenos los ojos para que no alteremos tu mensaje de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tendrán que orar por su propia comida, me olvidé.